vamos a hablar de una historia que yo le tenía que poner algún título a la historia, ¿sí? Y entonces yo le puse La niña y el general a esta historia. No es un cuento, esta es una historia verídica, es una historia de algo que ocurrió hace muchos años y que ya la acabamos de leer ahorita en Segundo de Reyes 5 del 1 al 14, ¿sí? A ver, ¿qué fue lo que leímos hace un ratito? Segundo de Reyes 5 del 1 al 14. Muy bien, eso fue lo que leímos y ahí es donde está esta historia de la niña y el general. ¿Sabe? ¿Qué es eso que está ahí en la pantalla? A ver, ¿quién de los tres me dice? Una planta, ok. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir de eso que está ahí en la pantalla? Sí, es una planta. ¿Es una planta enorme, grandota? ¿O es una planta chiquita? Chiquita. Chiquita, así es, claro que en la fotografía le pusieron una lente y se ve muy grandota, pero si ustedes se fijan aquí en la tierra, y es una planta, pues, porque así como de este tamaño, más o menos, ¿sí? Unos días antes, o a lo mejor un par de semanas antes, esa plantita, ¿qué era? ¿Qué creen ustedes que era? Una semilla. Era una semilla, así es. Y si le tomáramos una foto dentro de 6 meses, ¿seguiría así de chiquita? No. ¿Cómo sería? Grandota. Grandota, ¿verdad? Depende de qué sea la semilla, pero puede ser que ya sea muy grandota. ¿Y quién es el que hace eso? ¿Quién es el que hace que la semilla luego salga y sea una plantita y luego pasen más meses y sea una plantota? ¿Quién hace eso? ¿Los humanos? Yo nunca he podido, nunca he logrado, soy bien humano, nunca he logrado que eso ocurra. ¿Quién cree que haga eso? ¿Quién hace que ocurra eso con las plantas? Miren a Lupita, ya les está soltando. ¿Quién? Dios. Dios, bueno, Jesús es Dios, entonces está bien, pero Dios es el que hace eso. Fíjense que Dios es un Dios que transforma. Al Dios que nosotros adoramos es un Dios que transforma. Y van a ver ahorita que la historia de la niña y el general que leímos en Segundo de Reyes 5 del 1 al 14 tiene que ver con ese Dios que transforma. Ok, resulta que dice la palabra que leímos hace un momento que había un hombre llamado Naamán, ¿sí? Y Naamán era un general, era un guerrero, era un soldado, y dice también ahí la palabra que era muy valiente, que el rey lo quería mucho, lo tenía mucho aprecio, porque Dios había usado a Naamán para darle victorias a un pueblo que se llamaba Siria. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Siria, así se llamaba. ¿Y el general cómo se llamaba? Naamán, así es. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Naamán? Todos los nombres tienen un significado, ¿sí? Josué tiene un significado, Ita tiene un significado, Carolina tiene un significado, todos los nombres tienen un significado. ¿Saben que Naamán es un nombre hebreo? Y quiere decir agradable o amable. Bueno, parece que este general no hacía mucho honor a su nombre, porque no era ni muy agradable ni muy amable, pero eso ténganlo en mente, porque va a tener que ver con algo que les voy a decir al final, ¿sale? Entonces se llamaba Naamán. Este Naamán era muy valiente, era muy buen general, lo querían mucho, pero ¿qué creen? Tenía un problema Naamán, tenía un problema. Yo no sé si se acuerdan de lo que leímos ahorita. ¿Qué problema tenía Naamán? ¿Estaba sano o estaba enfermo? Estaba enfermo, ¿sí? Estaba enfermo de una enfermedad que todavía existe hasta la fecha, de la piel, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba esa enfermedad que tenía en la piel? Que no le sople la maestra. ¿Cómo se llamaba? A ver, vean en la pantalla, a ver si de repente la ven por ahí. Lepra, así se llamaba. Él tenía lepra. Es una enfermedad de la piel muy grave, que incluso puede hacer que las personas se mueran. ¿Saben ustedes que el día de hoy todavía existe la lepra?
Ya no hay tanta, pero todavía hay personas que padecen de esa enfermedad. Bueno, pero en ese tiempo no había médicos, no había medicinas, entonces la gente que le daba lepra le iba muy mal, no tenía forma de curarse. Y además había otra cosa importante también: la lepra era un símbolo del pecado. No que las personas que tengan lepra sean necesariamente malas, pero en la Biblia la lepra era un símbolo de pecado. Ok, y este hombre tenía lepra, no sabía qué hacer, estaba desesperado, seguro que ya había ido con muchos médicos, ya había ido hasta el seguro social, no había seguro social todavía, pero había ido con algunos médicos y no le podían quitar la lepra, y él estaba desesperado ya. Pero fíjense que dice ahí también la historia que leímos, que en la casa de Naamán su esposa tenía una sierva, una esclava, ¿sí? Desgraciadamente en ese tiempo los sirios a veces iban a la tierra de Israel, atacaban a algunos pueblos y de repente se llevaban gente, se las llevaban como secuestrados, como presos, para que les sirvieran como esclavos en sus casas. Bueno, había una niña ahí en la casa de Naamán que le servía a su esposa. Esta es la esposa de Naamán, se los presento, es la señora Naamán. No sabemos cómo se llama, era su esposa. Pero esa esposa tenía una sierva, tenía una esclava, que ¿cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba? ¿Lo leyeron ahorita que leímos? No, porque no dice, nada más dice que era una muchacha pequeña, que era una niña pequeña que se habían traído de Israel. Y esta niña, como venía de Israel, sabía algo que Naamán no sabía. A ver, quienes ya saben leer, a ver, Ita ya saben leer. A ver, aquí como dice. El profeta que está en Samaria, Eliseo. Ok, ahí hay unos puntitos y luego dice Eliseo. Está bien. Fíjense que esta niña, como venía de Samaria, ella conocía que allá en Samaria, que era parte de Israel, había un profeta. Y él le dijo a la esposa de Naamán: si ustedes fueran a hablar con el profeta que está en Samaria, yo estoy segura que él podría sanar a tu esposo Naamán. Él podría sanarlo. Ese profeta se llamaba Eliseo. Ahí no lo dice, pero en otras partes de ese mismo libro lo dice. Y entonces la esposa de Naamán fue y se lo dijo a Naamán. Le dijo lo mismo que la niña le había dicho. Le dijo: fíjate que una niña hebrea que está aquí me acaba de decir que allá en su tierra, que se llama Samaria, hay un profeta, hay un hombre de Dios que podría sanarte de tu lepra. ¿Por qué no vas a verlo? ¿Por qué no vas para ver si te sana? ¿Qué creen que hizo Naamán? ¿Qué creen que hizo? Sí, también los niños de allá, los niños más grandotes también pueden participar. Ok, ¿qué creen que hizo Naamán? A ver, antes de decirles qué hizo Naamán. ¿Naamán era un niño o era un adulto? Adulto. Era un adulto, ¿sí? ¿Saben que los niños y los adultos a veces no reaccionamos igual? Muchas veces ustedes, los niños, reaccionan mejor que nosotros, los adultos. Por eso Jesús decía que nosotros los adultos debemos de hacernos como niños. Y al final también vamos a ver eso. Bueno, miren, si yo hubiera sido Naamán y hubiera pensado como un niño, cuando mi esposa me dijo eso, yo lo que hubiera hecho es ir con la niña y preguntarle: oye, ¿tú conoces un profeta ya así y así? Pero Naamán era adulto. Y además era un general muy valiente y muy orgulloso también. Y entonces no fue con la niña, fue con su rey. Fue con el rey de ahí, de ese país, que ¿cómo se llamaba ese país? ¿De dónde era Naamán? Siria, muy bien. Fue con el rey de Siria. ¿Y cómo se llamaba el rey de Siria? Se llamaba Ben-Hadad II. ¿Ok? Así se llamaba. Digo, no estaba muy bonito su nombre, pero pues así le había puesto su papá y su mamá. Ben-Hadad. Entonces fue con Ben-Hadad, el rey de Siria, y le dijo: oye, fíjate que hay una niña que me dijo esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué creen que hizo el rey? Ben-Hadad, el rey de Siria, cuando su general fue y le dijo esto, ¿qué creen que hizo?
¿Lo mandó para que fuera a ver al profeta? No, tampoco. Ben-Hadad también era un adulto. Y entonces lo primero que se le ocurrió es, ok, como yo soy el rey de Siria, ve con el rey de Israel, para que el rey de ahí de Israel le diga al profeta a ver si te quiere sanar. Pero como eran bien orgullosos, entonces le dijo, nada más que no vas a ir con las manos vacías, ¿verdad? Tienes que llevarle algo. ¿Y qué creen que le llevó? ¿Qué creen que llevó? Oro. ¿Y qué más? Plata. ¿Y qué más? Dice ahí que 10 mudas de ropa. Pero no creen que era una ropa así común y corriente como la que traemos nosotros. Era ropa de la que usaban los reyes, muy lujosa, muy cara. Porque Ben-Hadad ha de haber pensado, con esto voy a impresionar al rey de Israel, voy a impresionar al profeta, y entonces sí va a querer sanar a mi general. Así que Naamán con algunos de sus soldados llevó todo ese oro, toda esa plata, todos sus vestidos, y llegó con el rey de Israel. ¿Cómo ven aquí la cara del rey de Israel? ¿Está contento? No. ¿Cómo se ve? Enojado. Se ve preocupado. ¿Cómo? Frustrado, bien. Sí, se ve frustrado. Así es como que dice, ¿qué onda? ¿Y ahora qué hago? Estaba leyendo la carta, y en esa carta Ben-Hadad le decía, ahí te mando a Naamán, mi general, para que lo sanes de la lepra. Ahí tú vas a ver cómo le haces. Por cierto, este rey se llamaba, casi no se ve, pero se llamaba Joram. ¿Sí? Así se llamaba, Joram. Entonces Joram, cuando leyó esto, dijo, ¿qué hago? ¿Yo cómo le voy a hacer para sanarlo de la lepra? Ok, por acá dice que, ok, espérenme, me regreso. Dice, ok, creo que me había saltado una. Ok, cuando Joram leyó esto, se puso tan frustrado que lo que hizo fue rasgarse las vestiduras. Hagan de cuenta que yo ahorita me jalo la camisa y salen volando los botones y se rompe toda la camisa. Eso dice que hacían cuando la gente estaba triste o preocupada, rasgaban sus vestiduras. Entonces fue lo que hizo Joram, rasgó sus vestiduras, se puso muy triste, muy preocupado, muy frustrado, y entonces dice aquí que el rey Joram se desconcertó cuando leyó la carta de Ben-Hadad II. Rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mata y de vida para que se envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Pues sí, imagínense, si cualquiera de nosotros nos dice, ahí te mando a alguien que está muy enfermo, sánalo, pues nosotros vamos a decir, bueno, yo a lo mejor le receto ahí algo, le receto algunas medicinas, pero no, aún yo diría, bueno, pero yo no lo puedo sanar, nada más le puedo mandar unas medicinas, pero el que sana es Dios. Entonces, eso mismo pensó el rey. A Joram ni siquiera le pasó por la mente el profeta Eliseo. ¿Por qué creen que no le pasó por la mente? Porque el rey Joram no quería a Eliseo. No lo quería. ¿Y saben por qué no lo quería? ¿Por qué? Porque Eliseo cada rato les decía sus verdades al rey de Israel. Y a los adultos no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Y entonces, como Eliseo muchas veces le decía a Joram, estás adorando a ídolos ajenos, estás adorando a dioses extraños, tienes que adorar a Jehová solamente. Entonces a Joram no le caía bien Eliseo. Entonces no pensó para nada en él, nunca le pasó por la mente. Pero resulta que Eliseo escuchó, oyó lo que el rey decía, oyó que el rey se había rasgado las vestiduras por la carta que le había mandado Ben-Hadad. Cuando Eliseo supo de la angustia del rey debido a la carta de Ben-Hadad, envió a decir al rey que no se preocupara. Si Joram enviaba a Naamán con él, o sea, con Eliseo, el profeta lo curaría para que supiera que había profeta de Dios en Israel. Eliseo lo que pensaba era darle gloria a Dios, era darle la honra y la gloria a Dios. Y él dijo, yo sé que mi Dios puede sanar a Naamán. Por supuesto que lo
puede hacer. Si Él hace crecer las plantitas, ya sé que lleguen a ser unos árboles muy grandotas. Si Él hizo el sol, si hizo las estrellas, si hizo las montañas, ¿cómo no va a poder sanar? Y la luna, claro, ¿cómo no va a poder sanar la lepra? Por supuesto que Dios tiene, que Dios puede. Y entonces le dijo al rey, le dijo, mándame a Naamán, a ese tal Naamán, mándamelo y yo le voy a pedir a Dios para que Él le sane de su lepra. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, ¿todo clarito? ¿Como el chocolate? ¿O más claro? Más claro que el chocolate. Ok, muy bien. Bien, fíjense que cuando Naamán llegó a las puertas de la casa de Eliseo, eso sí lo acabamos de leer hace un momentito, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, sino que le envió un mensajero para darle su receta, así entre comillas, que era además muy sencilla. Le dijo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. A ver, fíjense, Naamán era un adulto, ya quedamos como pensaban los adultos, pero además era un general, bien valiente, y además era famoso, y además el rey de Siria lo quería mucho, y además llevaba un montonal de regalos. Y entonces, ¿qué creen que pensó Naamán? Él pensó, cuando llegue con Eliseo, ¿qué creen que pensó que iba a hacer Eliseo? Él pensó que lo iba a recibir así con cohetes y con trompetas, y que le iba a dar un gran recibimiento, y que le iba a decir, wow, Naamán, qué bueno que viniste a verme, qué bueno que vienes aquí conmigo. Y resulta que llegó, tocó a la puerta, y Eliseo ni siquiera salió. Mandó a un ayudante de él, le dijo, ve y dile a este señor que vaya al río Jordán y que se meta ahí 7 veces. Y eso fue todo. Y Naamán dijo, ¿eso es todo? ¿Es todo lo que tengo que hacer? ¿Qué hizo Naamán? ¿Se puso contento o se puso enojado? Se puso bien enojado. Y dijo, yo pensé que cuando yo llegara con Eliseo, él me iba a salir, iba a hacer así algunos pases mágicos, porque ahí se iba a mover sus manos, y entonces le iba a clamar a su Dios, y entonces yo iba a quedar sano. Pero ni siquiera salió a verme. Y además, si me tengo que ir a meter a un río, pues de allá de donde vengo, de Siria, hay ríos. Es más, los ríos son más grandotes que el Jordán. Si me hubiera mandado que me metiera yo allá, en todo caso. Y entonces agarró Naamán, se subió otra vez a su caballo y dijo, nos regresamos otra vez a Siria. Pero otra vez aquí encontramos otra lección. Naamán llevaba algunos siervos, algunas personas que le servían, ¿sí? Que no eran muy importantes para él, no les daba importancia. Y fíjense que esos señores, esos siervos, fueron más sabios que Naamán, porque le dijeron, Señor Naamán, mira, si Eliseo te hubiera dicho que hubieras hecho algo muy difícil, a lo mejor como subir el Everest o subir alguna otra montaña. El Everest es una montaña muy, muy grandota. Si te hubiera dicho que hicieras algo muy difícil, lo hubieras hecho. Pues mira, te está diciendo algo bien sencillo, que vayas y te metas 7 veces ahí en el río. Pues hazlo, ¿quién quita? Y a lo mejor pasa algo. Y entonces, ¿saben que Dios ya estaba trabajando en el corazón de Naamán? Porque Naamán, de ser muy orgulloso, de repente empezó a decir, bueno, a lo mejor tienen razón estos, a lo mejor y sí pasa algo. Y dijo, ok, voy a ir y voy a hacer lo que el profeta me dijo. Déjenme decirles, antes de llegar a ese punto, que la cura de la lepra no radicaba, no estaba en el agua del río Jordán. Por cierto, esta es una fotografía de ese río, sino en la fe obediente a la promesa de Dios expresada a través de Eliseo.
Como ya les dije, Naamán se fue enojado de la casa del profeta debido a su trato indiferente y además se sintió agraviado porque se le dijo que se lavara en un lodoso río que él consideraba inferior a los de su tierra, el río Habana y el río Farfar, ríos de Damasco, que eran mejores que el Jordán. Pero vamos a ver qué pasó. Sus criados, como ya les comenté también, fueron más objetivos, fueron más inteligentes, más sabios y lograron que cambiara de opinión. ¿Sí? ¿Saben que a veces los adultos no queremos cambiar de opinión? A veces pensamos que lo que nosotros decimos así debe de ser y no queremos cambiar de opinión. Pero Dios ya estaba trabajando en el corazón de Naamán y lo hizo cambiar de opinión. Así que Naamán se humilló, es decir, fue humilde, obedeció la palabra del Señor y entonces ¿qué pasó? Su carne se volvió como la carne de un niño y mírenlo cómo quedó. Limpio. Quedó limpio, se le fue la lepra. Después de que él se metió 7 veces en el agua del río Jordán, ¡pum!, la lepra se fue. Y quedó entonces como la piel ¿de quién? Como la piel de un niño. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el que le dijo primero a la esposa de Naamán lo que tenía que hacer? Una niña, una muchachita. Y ahora fíjense que aquí la Biblia nos dice que después de que Naamán obedeció, su piel quedó como la de un niño y quedó limpio. Ya estoy terminando. Nada más les quiero preguntar, ¿ustedes creen, Carito, Ethan y Josué, ¿ustedes creen que las aguas del río Jordán son milagrosas y que hacen que la gente que vaya allí se cure de lo que tenga? No, Ethan dice que no. Carito dice que sí. ¿Y Josué qué dice? ¿Que sí o que no? No sé. Ok, miren qué padre, tenemos ya las 3 respuestas posibles. Un sí, un no y un no sé. Está bien. De eso se trata ser niños, hermanos. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense que las aguas del río Jordán, o las aguas de aquí, ¿cómo se llama el río que está aquí? El Cedeño, o las aguas del río Papaloapan, o las aguas de cualquier otro río, no son milagrosas. No tienen ninguna propiedad para sanar a nadie. ¿Qué es lo que sanó entonces a Naamán? No fueron las aguas del río Jordán, fue el haber creído, su fe. Eso fue lo que lo salvó, su obediencia. Eso fue lo que lo libró de la lepra, lo que hizo que él fuera sano. ¿Cómo? La obediencia. Así es. Cuando obedecemos a Dios, siempre nos va a ir bien. Ya sea que tengamos lepra, o que tengamos un pecado, o que tengamos pecado en nuestra vida. Muy bien, voy concluyendo. Esta historia comenzó ¿con quién? Con una niña, una muchachita. Una niña que era de Israel, que se la habían robado, que servía ahora como sirvienta, pero esta niña tenía un gran corazón, era generosa, y en lugar de decir qué bueno que tenga lepra, porque ellos me trajeron para acá, qué bueno que esté enfermo, ella se conmovió de ver a Naamán enfermo, y dijo, yo tengo la cura, yo sé de la cura, sé de quién lo puede sanar. Y entonces esa niña fue usada como un instrumento de Dios para que ella llegara con Eliseo, con el profeta. Ahora, Eliseo tampoco podía quitarle la lepra a Naamán. Él no podía, pero Eliseo sí conocía que él podía quitarle la lepra. Y ese es Dios. Eliseo sí conocía a Dios que podía sanar a Naamán. Así que Eliseo también fue un instrumento. Primero la niña y después Eliseo fueron un instrumento para que Naamán quedara con una piel como de niño, quedara sano. Muy bien, hasta ahí todo está muy bien. Pero ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida?
Esto tiene que ver con nosotros, porque nosotros no tenemos lepra, gracias a Dios, ¿verdad? Ni somos generales tampoco, ni podemos ir allá al río Jordán, pero tiene mucho que ver con nosotros. Por esto, miren, Dios transforma. Dios, así como lo vimos con la plantita, Dios transforma y sigue transformando todavía el día de hoy. Así que cualquier niña o cualquier niño, como ustedes tres, pueden ser también un instrumento de Dios. Ustedes no pueden mandar a nadie con Eliseo, porque Eliseo ya se murió hace muchísimos siglos, ya no existe Eliseo. No pueden mandarnos a Samaria, porque Samaria sí existe todavía, pero queda muy, muy lejos de aquí. Pero ustedes sí pueden señalar a otro lugar. Ustedes pueden señalar algo que es mucho más grande que Eliseo, mucho más grande que Samaria, mucho más grande que cualquier otra cosa. ¿A quién pueden señalar? Cuando alguien tiene problemas, cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene pecado en su vida, ustedes pueden señalar hacia la cruz de Jesucristo. Pueden señalar y pueden hablarle a los demás de que hay alguien que los puede sanar, que hay alguien que los puede salvar, que hay alguien que les puede quitar no solamente la lepra, incluso quitarles algo mucho más grave que la lepra, que es el pecado. ¿Sí? Y nosotros sabemos, porque la palabra de Dios lo enseña así, que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó todo nuestro pecado. Todo. Fíjense, no nada más pagó un pecado, o 2, o 20, o 50. Pagó todos los pecados que cualquiera de nosotros pueda cometer, o pueda haber cometido, o que vaya a cometer mañana. Esas son buenas noticias. Y esas son buenas noticias que la gente necesita escuchar. Y saben que ustedes, Josué, Ethan y Carito, ustedes pueden ser usados de la misma manera que esta niña, que ni siquiera sabemos su nombre, fue usada para que este Naamán, que quiere decir su nombre agradable, pero no era nada agradable, recibiera la gracia de Dios. Y a lo mejor ya no fuera solamente agradable, sino que ahora fuera agraciado, porque recibió la gracia de Dios. Esa misma gracia que sanó a Naamán es la misma gracia que me ha sanado a mí de mi pecado, y que nos ha sanado a cada uno de los que estamos aquí de nuestro pecado, por medio de Jesucristo, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Y entonces ustedes le pueden decir a sus amigos, a otros adultos, a otros familiares: mira, no te preocupes, porque hay quien te puede sanar y quien te puede salvar. Y ese es Jesucristo, que murió en la cruz. Solamente Él puede darte un corazón limpio. Ahí esa foto no se ve muy clarita, pero se ve que este era un corazón que estaba lleno de lodo, lleno de suciedad. Y bueno, Dios que está echando agua viva en ese corazón, y lo está para que quede limpio. Así es. Entonces, para que no quede sucio, así es. Y ese corazón está sucio porque lo que le ensucia es el pecado. Y el único que puede quitar el pecado de nuestro corazón, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Muy bien. ¿Les parece bien si cierran sus ojitos y vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a hacer esto, a ser portadores de buenas noticias para otras personas? Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, te damos gracias por la vida de tus niños, y te damos gracias, Señor, porque aunque nosotros en edad no somos niños, pero anhelamos serlo en nuestro corazón. Anhelamos tener esa generosidad que tuvo aquella niña de Israel, que estando como esclava, que estando sufriendo de seguro el abuso de muchas personas, sin embargo tenía un corazón generoso, tenía un corazón que amaba, tenía un corazón que se preocupaba por otros. Gracias, Señor, porque hoy hemos escuchado esta historia, esta palabra tuya, y aunque nosotros no nos llamamos Naamán, ni estamos con esa enfermedad terrible que es la lepra, sin embargo, Señor, nosotros también hemos sido
ensuciados por el pecado, nosotros también hemos sido condenados por el pecado, y bendito sea, Señor, porque sabemos que no es yéndonos a zambullir 7 veces a ningún río como quedaremos limpios, sino es únicamente por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, que solamente creyendo en ti. Así que yo te pido, Señor, que tú uses la vida de Ethan, que tú uses la vida de Josué, que uses la vida de Carito, que uses la vida también de los jóvenes, de los adultos que estamos aquí, para que igual que aquella niña, Señor, nosotros tengamos un corazón que también se preocupe, que también se duela por aquellos que necesitan de ti, por aquellos que necesitan ser sanados no solamente de su cuerpo, sino sanados de su corazón. Bendice la vida de estos pequeños. Permite, Señor, que como esa plantita que veíamos hace un momento en la fotografía, ellos también sigan creciendo en estatura, pero sobre todo que sigan creciendo en la gracia tuya, en el amor tuyo, y que sean portadores de buenas noticias para otros. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.